estamos viendo a Diana Manso, directora de Istmo Press. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a nuestra audiencia en esta mañana y contenta de saludarte y de compartir contigo también. Igualmente, querida Diana, Gracias. queremos platicar un tema contigo que nos parece muy importante y preocupante, ¿no? Lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en el Istmo de Tehuantepec, en el corredor, y en particular con esta propuesta de hidrógeno verde, ¿no? Que para muchos de los pueblos y de los pueblos indígenas y de los territorios, pues implica un nuevo colonialismo energético. Sobre esto, Diana, ¿qué nos puedes? Tú has hecho un importante trabajo de campo, investigación. Sobre esto, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Y bueno, hablar de esto, del tema del hidrógeno verde, del amoníaco, de ese nuevo colonialismo, así lo llamó precisamente este nombre, lo estableció este colectivo llamado Geocomunes, quienes hicieron esta punta de lanza, hicieron este trabajo. Ellos iniciaron precisamente pues a dar alertas, ¿no? Y además presentan un gran estudio que ellos realizan en San Pedro Comitancio, que es un municipio del Istmo de Tehuantepec, donde a partir de la llegada del megaproyecto llamado Corredor Interoceánico, que ya lo vimos que pues fue uno de los prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y donde se pues concesionaron pues tierras, donde ya se adquirieron más bien tierras, porque el gobierno federal compró tierras para establecer estos polos industriales de desarrollo. Nace esta idea de crear estas plantas, estos megaproyectos que de por sí el istmo, pues ya tenemos varios, ¿no? Tenemos el corredor eólico, de los más grandes de Latinoamérica, y posteriormente la mirada de ellos es supuestamente con el argumento de que México se convirtió en el segundo lugar en el mundo en contar con una ley de cambio climático y el primero en Latinoamérica, pero para los activistas este modelo ecológico pues no ha significado más que este nuevo colonialismo, pues, ¿no? Porque, ¿qué pasa con la llegada de los proyectos eólicos, ¿no? Vienen a desestabilizar las situaciones sociales que se viven, ¿no? Muchas veces no se toca ese punto social, cultural que viven los pueblos. Sin embargo, a eso llegan, ¿no? ¿Por qué? Porque llega más gente, hay más violencia, hay esta disputa por la tierra, más conflictos internos. Y nuevamente con esta empresa que lo llaman Helex Ismo, es una filial de Copenhague Infraestructura Partner, CIP, que son sus siglas de origen danés. Ellos pretenden invertir 10.000 millones de dólares ocupando este polo de desarrollo, uno de los 5 polos de desarrollo que se van a establecer en Oaxaca, en Ciudad Ixtepec, y que abarca 403 hectáreas. Como te decía Violeta, como le contaba a nuestra audiencia, el adquirir un polo de desarrollo que abarca entre 400 y 500 hectáreas constituyó una serie de asambleas, una serie de disputas, conflictos internos para poder llegar a ocupar este polo de desarrollo que va a ocupar supuestamente esta empresa. Y lo otro que también hemos detectado es que estos proyectos, pues como que nos lo cuentan como a cuentagotas, ¿no? O sea, ahí les va, ¿no? Ahí les va aquí esta información, pero no dice más allá, ¿no? Entonces, el pueblo de San Pedro Comitancillo, ellos realizaron asambleas en 2, 3 ocasiones y ellos rechazaron esto. Ellos dijeron que no van a querer que se establezca ahí porque pues afecta, ¿no? Afecta a su territorio, además siempre hay cuerpos de agua aledaños a estos territorios, a estos proyectos. Ellos dicen no, no queremos que hayan estos, porque lo que pretende esta empresa danesa es colocar aerogeneradores y celdas solares, pero no va a colocar una, dos, miles, ¿no? Entonces, se pretende que se abarquen 3.070 hectáreas donde van a colocar estos miles de paneles solares. Entonces, Geocomunes precisamente hace este trabajo de recorrer, de analizar y preguntar. Y además, para alimentar también a esta empresa, se van a construir o se va a construir, se pretende construir otro nuevo parque eólico que se llama Proyecto Ixtepec, que consta de 190 aerogeneradores.
sea, independientemente de estos miles de paneles solares que se pretenden instalar, se pretende instalar parques eólicos y una nueva subestación, que es lo que se está esperando que se haga, porque la que se encuentra en Ciudad de Estepec ya no es suficiente para almacenar toda la energía que producen los parques eólicos. Por eso separaron 2 o 3 proyectos eólicos que Enrique Peña Nieto había impulsado en la región del Istmo. Y posteriormente, esta mega obra que se pretende realizar y que de la cual, como te decía, están inconformes estos pueblos, pues dicen de que no hay claridad, ¿no? O sea, no hay como nada más llegan y negocian que con el ejido, que con la comunidad agraria, pero en sí la comunidad en general no se le escucha qué está pasando, ¿no? Entrevistamos en este reportaje a una persona que se llama Juan Rafael Rodríguez Rasgado. Él es activista y fundador del movimiento Salvemos la Vida. Él ha hecho un recorrido también por estos lugares, vive, inclusive llega muchas veces a San Pedro Comitansillo y nos dice que está en riesgo, además de la producción del maíz zapalote chico, que es un maíz endémico del Istmo de Tehuantepec, están en riesgo también especies de iguanas, por ejemplo, que habitan solo en esta zona de Oaxaca, entre ellas se llama iguana de cola espinosa oaxaqueña, que es endémica del Istmo, que tiene una norma oficial, está protegida, pero está en riesgo si se construyen y si se ocupan estos territorios para instalar estas celdas solares, ¿no? Y también nos decía de que el manifiesto de impacto ambiental, la famosa MIA, pues no está como completa, o sea, no te explica bien en qué va a afectar o no va a afectar precisamente esta mega obra, ¿no? Y también nos decía que está en riesgo 233 especies de flora y fauna que son parte de este proyecto que él ha hecho de identificar qué biodiversidad tiene San Pedro Comitansillo. Entonces, creo que es una situación bastante compleja la que se avecina para el Istmo de Tehuantepec, porque es una de tantas, ¿no? O sea, son 5 polos industriales. Entonces, en una ya sabemos que quieren imponer este megaproyecto, y en las otras 4, pues no sabemos si van a negar empresas metalúrgicas, empresas de automotriz, o sea, todavía no hay esta claridad de qué es lo que sigue para la región del Istmo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues están también la rehabilitación de la línea, ahorita la línea K, y que también vecinos, por ejemplo, de un poblado que se llama Chahuites, también ya alertaron que, o sea, no es que están en contra del proyecto, nos decían, ¿no? Sino las empresas que hacen las obras no prevén que viven personas en esa comunidad, ¿no? O sea, llegan y hacen las obras y se olvidan que las personas tienen que cruzar, que hay pasos, ¿no? Para cruzar, para poder abarcar otros territorios y se les olvida. Entonces ellos llegan, hacen las obras y la gente de la comunidad tiene que adaptarse a la obra, ¿no? Entonces también se han quejado de estas mega obras que están haciendo en el Istmo, y bueno, y sin comentar que pues ha aumentado obviamente la violencia, ha aumentado los crímenes también en lo que abarca esta parte del corredor, ¿no? Interoceánico. Muchísimas gracias, Diana. Muy importante esto que tú nos comentas. Y bueno, también ahora todo este planteamiento de los polos industriales, de los 100 parques industriales, ¿no? Además que se suman, pues se intensifican en el contexto del Plan México y adquiere una particularidad y sobre eso queríamos preguntarte, en territorios como este del corredor interoceánico, con una fuerte presencia de territorios indígenas. Sobre esto, ¿qué señalar, no? Porque eso nos parece que es parte del fondo también de lo que están planteando pues varias de las comunidades también en este tipo de territorios, Ediana. Pues siempre cuando llegan estas obras, ¿no? Como nos decían los pueblos, nos decían los habitantes, es que nadie les pregunta si los quiere, ¿no? Llegan y, ¿sabe qué? Van a imponer estas obras acá, ¿no? Y muchos también dicen, es que no estamos en contra, obviamente vemos el tren circular, nos da añoranza, ¿no? De ver, ay, cuando circulaba el tren, cuando es parte de un desarrollo. El detalle que ellos siempre se han inconformado es que porque muchas veces no hay esta claridad en la información, ¿no? En la claridad de decir, sí, se va a destruir tantos árboles, sí, se van a desaparecer tanta biodiversidad, porque
pues mucha gente requiere el empleo, esa es una realidad también en los pueblos, ¿no? Que requiere precisamente trabajar. Entonces mucha gente dice, pues yo sí apoyo el proyecto porque me está dando un empleo, tengo que sobrevivir, tengo familia, pero por otro lado no se descuida esta parte de la culturalidad, esta parte del bienestar común, ¿no? Esta parte de entender qué pasa con el cuerpo, pues también, ¿no? Las emociones, el ámbito psicológico, o sea, el hecho de que todos los días tú te enteres por las noticias de que hay un crimen, que hay un asalto, que mataron a tal persona, pues eso también trastoca las emociones, ¿no? Entonces, por un lado, el efecto climático ahí está y por otro lado también el efecto emocional ahí está. Y no nada más es pensar solo en el desarrollo social y económico que va a tener estas estructuras. Entonces, creo que también esa parte no se ha atacado y creo que casi todos los megaproyectos del país nunca ponen a discusión eso, ¿no? Creo que nunca se discute o nunca se toma en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa entonces con los cuerpos humanos, con las personas que que antes no oían de desapariciones y ahora el vecino, el primo, el pariente está desaparecido, ¿no? Entonces, creo que esos megaproyectos solo están encaminados a, como lo dice, ¿no? Al crecimiento económico, pero se olvidan que están en un territorio donde hay personas, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Pues seguiremos con este tema que nos parece sumamente importante, pues los impactos sociales, ambientales en el territorio de los pueblos indígenas en la construcción, pues ahora que se amplía de este corredor del Istmo de Tehuantepec, digo, se intensifica la inversión que se está pensando también ahí en otros territorios y seguiremos pues aquí también dando seguimiento de esto, querida Diana. Diana, y hay otro tema también muy importante que tú has estado trabajando y has también documentado y publicado un texto muy importante. Rechazan campesinos zapotecas siembra de maíz genéticamente modificado en México. Sobre esto, Diana, ¿qué nos puedes decir también en este contexto, pues de lo que ha ocurrido, ¿no? En el contexto del TEMEC, pero también en la demanda que hizo la campaña Sin Maíz No Hay País a la presidenta a la reforma que había presentado ella en términos constitucionales, que la campaña también logró que se hicieran algunas adecuaciones? Bueno, aquí en la región del Istmo, por fortuna, a mí me alegra mucho pasar muchas veces por las calles y ver que dice, no, en esta casa se vende maíz, ¿no? Cosa que no habíamos visto hace ya algunos tiempos. Y sobre todo visitar a campesinos y que te digan que todavía le están sembrando, ¿no? En el caso, en esta historia que compartimos, habla Donají Contreras Nava, es una campesina de 57 años, que ella volvió a Juchitán tras el fallecimiento de su papá. Su papá era el campesino. Ella vivía en Ciudad de México, tenía otro contexto de vida y quizá, ¿no? Nos contaba, ¿no? Yo le hablaba a mi papá por teléfono y me decía, pues la cosecha va bien, tuvimos tanto, pero nunca se había involucrado en qué significa cosechar, ¿no? O tener estos cultivos de maíz. Entonces, para Donají, pues el que vengan estas semillas genéticamente, pues es digamos, echar por la borda el cultivo del maíz zapalote chico, ¿no? Que es un maíz, una variedad, una especie que es endémica, que solo nace en la región del Istmo. ¿Por qué? Porque es un cultivo que no crece muy alto, porque en nuestra zona, pues los vientos azotan desde 100 hasta 120 kilómetros por hora. Entonces, este cultivo resiste a estos vientos y ha sido fuente principal de vida. O sea, nosotros aquí consumimos el maíz para las tortillas que elaboran a mano, para los famosos totopos, que son tortillas que que están cocidas en comiscales de barro. Entonces, es tradición que haya este maíz, ¿no? Entonces ellos dicen, no vamos a permitir que entre porque al entrar, obviamente es desaparecer nuestra esencia, ¿no? Como zapotecas, ¿no? Como esta parte de la comida, ¿no? Y además, ellos dicen que además del que entren las semillas, ahorita luchan también con estos cambios climáticos porque ya no llueve como antes, ya el suelo es distinto. Entonces, ellos conjuntamente o forman parte más bien de un colectivo que se llama Tona Tati, que lo que es dirigido por un maestro, un profesor que se llama Tomás Chiñas, y desde aquí mi reconocimiento al maestro, porque él sin recibir un peso, sin nada, él impulsa que se siga revalorizando el maíz, ¿no? Que se siga cultivando,
organiza todos los domingos asambleas para que la gente diga, a ver, sigamos cultivando, ¿no? Sigamos haciendo. Se reúne, por ejemplo, con estudiantes, hay un instituto tecnológico de Comitancio precisamente, donde hay maestros agrónomos que van impulsando nuevas técnicas de cultivo sin caer en usar pesticidas ni fertilizantes. Ellos todo es un cultivo orgánico, el cual ellos desarrollan, ¿no? Entonces, ellos nos decían de que en el istmo, en Oaxaca, en el istmo más bien hay un promedio de 80,000 hectáreas de cultivo y hay 36,000 productores, pero la mayoría son gente adulta. O sea, los jóvenes de hoy en día ya difícilmente van al campo, casi no les gusta, y además que hay esa idea también que nos han metido y que ha florecido aún más con las redes sociales, de que el campesino pues es una persona que tiene que ser de bajos recursos, que no va a la escuela y no, o sea, el campesino no meramente es una persona, obviamente, pues está entre la tierra, está entre horas bajo el sol, pues obviamente suda, ¿no? Obviamente se mancha los pies, la ropa, pero no significa que sea una persona que meramente de bajos recursos, ¿no? No es más rico que muchas, hablando equitativamente económico que muchas personas. ¿Por qué? Porque está impulsando una siembra que está en decadencia, ¿no? Y por ejemplo, en Juchitán, él nos decía que son 6,000 hectáreas las que se siembran de este maíz nativo y esta organización que él tiene la conforman 250 productores, pero te decía, la mayoría pues son adultos y son muy pocas mujeres también las que están, ¿no? Y las mujeres que participan es porque quedaron viudas o son mujeres independientes, pero ya mujeres que tienen entre 50, 60 años. O sea, las jóvenes hoy en día ya no se involucran con el campo, ya no quieren cultivar. ¿Por qué? Porque esto requiere semanas, meses y mucho dinero que invertir, ¿no? Ellos nos decían, sí, llegan los programas, llega el programa Sembrando Vida, llegan otros programas, pero son programas superficiales que te sacan de apuro 2, 3 meses, ¿no? O un ciclo de cultivo. Y aquí se cultivan a veces 2 ciclos de cultivo, ¿no? Porque hay unos que lo hacen con riego y otros que lo hacen esperando simplemente las lluvias. Entonces, creo que esta parte es necesario también retomarlo, ¿no? Esto justifica esta resistencia que ellos tienen, ¿no? El no permitir precisamente que este maíz llega, porque va a modificar los suelos, va a modificar toda una estructura de vida y además los sabores de la gastronomía ismeña, ¿no? Porque no nada más es el cultivo, sino qué pasa cuando ya el maíz da, ¿no? O ya se convierte en una mazorca, ¿no? En un maíz. Entonces, creo que también esa parte es la que ellos están resistiendo prácticamente. Muchísimas gracias, Diana. Sí, justo sobre eso te íbamos a preguntar, sobre esta visión de la resistencia y de conservar lo propio. Tú retomas aquí el testimonio de Donají, una mujer campesina de 57 años, y que es muy, muy interesante lo que te va narrando y toda esta labor que hace con su mamá y lo que le decía su papá, la herencia del papá, de la resistencia y de conservar lo propio a través de la siembra del maíz. Sobre esto, Diana, ya nos estabas comentando, pero ¿qué podemos profundizar al respecto? Y que hoy nos es muy útil hablando de estas economías de abajo, locales, pues frente a lo que estamos viviendo a nivel internacional, pues con estas constantes amenazas de los aranceles hacia México, Diana. Yo creo que Donají nos da una muestra o nos da un ejemplo de que muchas veces tampoco no necesitamos grandes extensiones de tierra para cultivar, ¿no? Ella nos decía que antes, cuando vivía en la Ciudad de México, pues iba al supermercado, ¿no? Y cuando veía ahí un jitomate, veía una fruta y decía, o sea, nunca se imaginó el proceso que tenía de que esa fruta llegara al supermercado donde ella lo estaba adquiriendo, ¿no? Y ahorita que lo hace, me dice, ¿sabes qué? Es que la maquinaria es carísima. O sea, ahorita sí tengo que ver desde cuentas, desde observar. Y creo que si todos nos involucráramos, valoráramos más o revaloráramos más esas tierras que tenemos, ¿no? O esos pedazos de cultivo que a veces tenemos un traspatio, tenemos no sé, una jardinera y simplemente la dejamos ahí morir, ¿no? Cuando desde ahí podemos sembrar o empezar, ¿no? A cultivar nuestras pequeñas, nuestra vida, porque prácticamente es vida esto al hacerlo,
y creo que ella es un ejemplo y a mí me dio mucha nostalgia, me dio mucha emoción también cuando llegué a su terreno. Ella y su mamá estaban, o sea, su mamá es una señora de 80 años, ¿no? O sea, una señora que ahí estaba y obviamente tienen dos trabajadores, dos muchachos que las ayudan, pero ellas están ahí. Yo les decía, ¿qué tiempo le dedican? No, me dice, pues como un empleo, 8 a 10 horas, ¿no? Es como si yo me sentara en la computadora, dice, y en lugar de la computadora ahora lo que yo me siento es a ver mi parcela, ¿no? Entonces, y además dice, observo el sol, veo los animales, camino entre esos surcos, me dice, ¿no? De maíz, y realmente he valorado, ¿no? Lo que mi padre hizo durante más de 40 años y por la cual yo pude estudiar, me decía, y la cual yo volví nuevamente a mi pueblo a seguir haciendo algo que él hizo durante muchos años. Entonces creo que ya nos da una muestra de esta resistencia que hay que hacer. Y mucha gente dice, es que a veces te vuelven necios o hay necedad. No, porque creo que cuando uno lucha por la vida y la sobrevivencia, no es una necedad, no es estoy viviendo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Estoy buscando una forma de sobrevivir, ¿no? Que no debería ser, porque creo que vivir y sobrevivir hay mucho ahí, ¿no? Entonces creo que el vivir, pues es algo digno y el sobrevivir es resistir todavía ante los embates que te ocasiona la vida, ¿no? Entonces creo que Donají nos da ese ejemplo y bueno, y ella pues está esperando ya su segunda cosecha para ver pues si le salieron los costos y también seguir produciendo pues el campo, ¿no? Gracias, Diana. Diana, muy importante estos 12 trabajos. Por último, Diana, esto que también ya estabas comentando del colectivo Tona Tati, de resistir en colectivo, ¿no? De forma común. Sobre esto, ¿qué nos podrías también comentar como parte de estas economías también y de estos colectivos que se constituyen pues como una forma de resistencia? Mira, pues ellos han estado, ya llevan largo rato y yo creo que como son gente adulta se entienden, ¿no? O sea, son gente adulta que está, pues tiene toda la idea puesta de salvaguardar un territorio, porque ellos dicen, o sea, no cosechamos para nosotros, ¿no? Comemos lo que producimos, pero también lo compartimos, ¿no? O sea, muchos de los integrantes de esta organización nos decía, ¿no? Anteriormente, cuando cosechábamos, que tú cosechabas 10,5 hectáreas, los abuelos siempre decían, no, 1 hectárea es para los anates, ¿no? O una parte es para los anates que llegan y se llevan la semilla. Otras son para los vecinos, porque ellos cuando cultivan comparten con sus vecinos cercanos. Otras para la gente que pasa y dice, ay, me voy a dar un poco de lote y me lo llevo, ¿no? Y otras para nosotros. Y la otra parte es para vender, ¿no? Para poder recuperar parte de la inversión y poder regresar y seguir cultivando. Entonces creo que este círculo de vida, así como ellos lo tienen, es los que los mantiene, ¿no? Que los mantiene y por el cual siguen todavía, porque hoy en día difícilmente o la mayoría es más con un pensamiento individualizado, ¿no? Y ellos dicen, no, no podemos ser individuales cuando se trata de alimentarnos, ¿no? Cuando se trata de un cultivo que es parte, o sea, si nosotros decimos no cultivamos el maíz, pues mucha gente deja de comer, ¿no? Ujú. O deja de adquirir un maíz propio o que se cultiva en nuestras tierras y empieza a comprar de otro lugar, ¿no? Entonces, ellos es lo que han hecho frente, el no permitir semillas que han sido modificadas genéticamente para que no contamine su cultivo, ¿no? Para que no contamine este campo que por más de 30, 40, 50 años han defendido, ¿no? Diana, querida, y realmente admiramos mucho tu trabajo, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Diana, directora de Istmo Press, y nos encontramos hacia la próxima semana, querida. Gracias a ti, Violeta, por permitir compartir estas historias que se tejen desde este territorio. Y bueno, pues seguimos el otro martes para hablar más de otros temas. Un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Gracias, Diana. Muchas, muchas gracias por estos trabajos.